Le damos la bienvenida al doctor Fabián Jaule de Oftalmos Río Cuarto. Doctor, gracias por estar nuevamente con nosotros. Hola Vani, buenos días. Bueno, y hoy lo vamos a consultar sobre glaucoma y presión ocular, que cuando uno escucha que el diagnóstico es glaucoma, causa bastante temor, porque uno lo relaciona, y no sé si es correcto, y por eso se lo voy a consultar, lo relaciona con la ceguera. Mira Vani, está bárbaro. Están relacionados la presión y el glaucoma. En realidad el glaucoma es el aumento de presión dentro del ojo. Y ese aumento de la presión lo que hace es dañar el nervio óptico, que si vos no consultás o no haces el tratamiento adecuado, sí te puede llevar a una ceguera. Con el tiempo a una ceguera. Y esa presión ocular es, como la palabra dice, presión interna del ojo. No tiene nada que ver con la otra, tensión alta, hipertensión. En forma directa, no. Si por ahí nos explayáramos un poco más, te diría que si un paciente tiene hipertensión arterial y además tiene hipertensión ocular, tiene dos agravantes muy serios para su nervio óptico. Claro. Lo cual lo va a llevar a una ceguera con mucha mayor rapidez. Pero la mayoría de los pacientes se detectan por una consulta casual. Es decir, aquel paciente que va a cambiar su anteojo, va porque no ve bien, y el médico le toma la presión, detecta algún cambio y le pide un campo visual, y bueno, ahí empieza a jugar con estos factores, este triángulo que es el nervio óptico, la presión ocular y el campo visual. Es lo que cuando se conjugan producen el glaucoma. Y si es casual, uno se imagina que no tiene síntomas. Ese es el tema, Vani. Cuando el paciente con presión ocular viene a tu consultorio con el síntoma, probablemente de ese ojo ya no se puede hacer más nada. ¿Por qué es tan importante? ¿Y el síntoma cuál es? Que no ve, que está viendo poco. Sí, son esporádicamente y muy pocos los glaucomas que debutan con una presión altísima de golpe. Eso se llama glaucoma de ángulo estrecho y produce un intenso dolor que es como si fuese un dolor de muelas que se produce sobre el ojo y se expande hacia la cabeza. Ese paciente acude rápidamente y probablemente actuando rápidamente el médico lo solucione. Así de grave es la pérdida de visión que se produce por el aumento de presión. Esto es directamente proporcional a lo que sube la presión. Es decir, un paciente normal debería tener entre 12 y 20 de presión. Por supuesto que hay otros factores, como te digo. Pero si tiene 25, ese paciente no va a tener síntomas y tal vez en 5 años con 25 de presión se quede ciego. Claro. ¿Te das cuenta? Y sus síntomas no van a ser ninguno, solamente va a tener la sensación de ver menos hacia un costado. Pueden ser aquellos pacientes que parezcan torpes porque se chocan la puerta cuando pasan con el hombro, o no ven si vos le pones un vaso o la comida un poquito fuera del centro de su visión, no la están viendo. Entonces, pero ¿cómo no lo ves? No, tienen que enfocar. Cuidado con esos pacientes, porque esos son los más peligrosos, porque cuando acuden a la consulta probablemente ya llegamos tarde. Ya llegamos tarde y se ha perdido gran parte de la visión. Ahora, doctor, ¿el glaucoma puede aparecer a cualquier edad o a partir de cierta edad hay que empezar a estar alerta y a ir más a consulta? Sí. Generalmente el glaucoma te aparece en las dos etapas, o en el niño, pero niño recién nacido, lo cual produce algo que es muy típico, que es un buftalmo, que es un ojo grandote, ¿no? Por eso el nombre viene buftalmo, viene de ojo de vaca. Y a veces es sospechoso aquellos niños que los familiares dicen, qué bonito, qué ojos grandes que tiene. Sí. Cuidado con esos chicos, ¿sí? Hay que llevarlo a un control. Hoy está todo bastante arreglado, es decir, en las neos ya hay un oftalmólogo que hace el control del primer mes, que le llamamos, ¿no? Donde incluye un fondo de ojo y otros exámenes básicos. Y en aquellos pacientes es muy importante, por ejemplo, que vos tenés familiares, tu mamá, tu papá, que tuvieron alguna complicación visual. Y eso es en la evolución del aumento del tamaño de las estructuras dentro del ojo. Por ejemplo, el cristalino. No es que tengas una catarata, pero cuando comienza a aumentar su tamaño, si ese ojo de por sí ya tiene poco espacio, comienzan a bloquearse algunos lugares por donde sale el líquido y por ende empieza a tener presión. Por eso, a partir de los 50, también es muy bueno hacer una consulta que incluya la presión ocular y un campo visual. Claro, una consulta una vez por año. Sí, un campo visual es un estudio
sumamente rápido, no demora más de 10 minutos con la tecnología actual. Y no es invasivo. No, para nada, es un screening, es como un juego en una máquina. Sí. El paciente lo hace en sus 10 minutos y detectas cualquier pico de presión que el paciente haya tenido en su vida. Mira qué importante. Qué bien, es como que muestra toda la historia. Te muestra la historia, la historia de ese ojito. Exacto. Ahora, doctor, bueno, si el paciente llegó tarde y el glaucoma ya está, ¿cuáles son los tratamientos? Bueno, los tratamientos son muy variados. Hoy la cantidad de medicamentos tópicos, es decir, gotitas, ayudó a que sean muy pocos los glaucomas que van a cirugía, porque hay un arsenal terapéutico muy importante. Pero yo lo que quiero dejar en claro, Vani, en este micro, es la prevención. La prevención. El glaucoma es fundamental, la prevención. Usted detectó que tenía 25 de presión y tiene 50 años, con una gota que se pone antes de dormir, se olvidó el problema. Claro. Mira qué simple. Claro. Y ese problema en 5 años, 6 años te deja ciego si no te pusiste la gota. ¿Ves qué terrible? Digamos, claro. Es de estas enfermedades que vos no podés creer que venga un paciente ciego porque nunca se controló o porque tal vez nunca le tomaron la presión. Son cosas que te duelen. Sí, por ahí uno se entera de gente conocida que ha quedado ciega, sí, pero de golpe. Sí. Y no es tan de golpe, no fue de golpe, se ha venido generando. Es que cuando se dio cuenta, claro, ya llegó en una etapa que es irreversible, ¿no? La prevención, fundamentalmente la prevención, la importancia de los controles una vez por año, que no cuesta nada, es muy poquito tiempo ir a consulta con el oftalmólogo. Doctor, ¿dónde lo encuentra la gente? Oftalmos Río Cuarto, bueno, ¿dónde está? Sí, nosotros estamos en Oftalmos Río Cuarto, en la calle de Anfunes, al 458. Y te paso los teléfonos, Vani. Por favor. 4650-860 o 4655-525. Muy bien, doctor Fabián Jable, muchísimas gracias por estos conceptos, clarísima la explicación. Gracias, Vani, gracias a vos y felicitaciones por tu nueva nominación. Muchas gracias.